siempre vamos a seguir estudiando entonces de forma expositiva el libro de Mateo en el capítulo 24, versículos 45 al 58. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos un libro de la Biblia, comenzamos en el capítulo 1, versículo 1, y así vamos desarrollando todo el libro, versículo a versículo, para poder enseñar y mostrar qué nos va diciendo la palabra del Señor, y así también poder exponer toda la verdad, no salteándonos ningún versículo, no dejando de lado ninguna enseñanza, por más que a muchos nos pese, nos cueste o nos duela. Es el deseo poder conocer a toda la voluntad revelada del Señor y así poder vivir conforme como Él nos pide. Entonces vamos a leer capítulo 24, versículos 45 al 58. Dice así: ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les dieran la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo encuentra haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón: mi Señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Vamos a orar una vez más. Señor, pedimos tu asistencia de tu Espíritu Santo, para que hable a tu iglesia, nos alimente, para que me use en esta mañana, que tu verdad sea plantada en nuestros corazones y pueda dar fruto, Señor. Obra con libertad, Señor, y esperamos que te agrade esta reunión y que avales esta tu verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una fábula que cuenta los planes de 3 aprendices del diablo que venían a la tierra para hacer sus prácticas. Estaban hablando con Satanás, el jefe de todos ellos, de lo que querían hacer para tentar y hacer que las personas, los cristianos, se pierdan. El primero le dijo: les diré que Dios no existe. Esa será mi tesis para mi trabajo. Satanás le contestó: eso no engañará a muchos, porque saben de sobra que hay un Dios. Toda la creación les deja ver eso. El segundo dijo: bueno, les diré entonces yo en mi tesis que no hay infierno. Satanás le contestó: no engañarás a nadie con eso, porque los humanos saben muy bien, ya que el pecado los conduce al infierno. Y el tercero, muy astuto, dijo: mi tesis les dirá que no hay prisa. Satanás, contento, contestó: adelante, porque tú vas a hacer que se pierdan millares de personas. Y con esto empezamos a ver cuál es el mensaje que se viene hilando versículo a versículo, desde versículos antes que este que venimos estudiando. El más peligroso de todos los engaños que tenemos hoy en la humanidad es que hay tiempo y por ende nos sobra para hacer todo lo que se nos venga en gana. El día entonces
más peligroso de la vida de una persona es cuando aprende que hay tal palabra como mañana. Hay cosas que venimos viendo y venimos entendiendo que no se pueden dejar para mañana porque no sabemos si tal cosa va a ocurrir. No sabemos si hay un mañana para cada uno de nosotros. Entonces, el título de esta prédica lo puse: se les va a olvidar. Y con esto queremos contestar entonces dos segmentos claros que nos dejan ver estos versículos: quiénes son fieles y quiénes no lo son. Esta es la intención por la cual esta parábola está aquí, justamente para responder y dejarnos ver en qué lado de la balanza estamos, fieles o no fieles. Entonces vamos a ver del versículo 45 al 47 quiénes son los fieles, y del 48 al 51 quiénes no son esos fieles. Ahora imaginémonos la situación por un momento. Jesús ya está con sus discípulos solos, ya habían abandonado la multitud. El templo era ya una silueta lejana a ellos, sentados allí en el monte de los olivos. Ellos están escuchando absolutamente todo lo que su Señor les iba diciendo y enseñando. Cómo iban a suceder las cosas, cuándo iban a suceder las cosas y cómo deberían responder cuando Él vuelva. Todo lo que les dije era el énfasis de Jesús en este momento. Recuérdenlo, anótenlo, porque se les va a olvidar. Ténganlo presente, deben mantenerse firmes en estos mandatos, recordando y haciendo todo lo que les mando, o van a estar muy próximos a caer. Y realmente ocurrió. No se nos está ocurriendo esta enseñanza simplemente porque sí. Pedro, el más impulsivo, el más firme tal vez, el más arriesgado, aquel a que el Señor le dijo y le dio un nuevo nombre, de lo cual sale el famoso versículo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que se estaba refiriendo a la confesión de él, a lo que él contestó: Señor, tú eres el Mesías. Tantas cosas que había hecho Pedro, tan destacado podemos ver al apóstol Pedro. Solo bastó un poco de tiempo y las dificultades para abandonar a su Señor. Pese a todas las advertencias que ya había dado el Señor, cuando llegó el día, cuando el Señor fue entregado, Pedro trató de seguirlo de lejos para que nadie lo reconociera, pero lo hicieron. ¿Vos no sos de los seguidores de este hombre? Tú estabas entre sus discípulos. Y Pedro, cuando debía haber permanecido fiel y prudente, como nos dicen nuestros versículos, cuando debía mantenerse, cuando su Señor más lo necesitaba, lo negó 3 veces. No lo conozco. Y cuando pasó esto, indudablemente pienso yo que habrá venido a su cabeza la advertencia que su Señor ya había dado: permanezcan fieles, prudentes, porque van a venir
días malos. Y Lucas dice en el libro de Lucas capítulo 22, 62, y saliendo afuera lloró amargamente. Esto había quedado impregnado en la mente de Pedro. Esta enseñanza de hoy había quedado marcada a fuego de tal manera que se dio cuenta de lo que había hecho contra su Señor y se angustió amargamente. Pero luego nuevamente lo recuerda y vuelve a dejar esta enseñanza para que a nadie más se le olvide. Primera de Pedro 4:7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Lo mismo que había dicho Jesús: vendré luego que pasen todas estas cosas, rumores de guerra, hambres, pestes, todo esto, y cuando nadie lo espere, vendré por segunda vez. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Lo mismo estaba diciendo Pedro: sean pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Que no se les olvide. El Señor vuelve y está cerca. Manténgase fiel y prudentes. En pocas palabras, entonces, Pedro recordaba esta enseñanza grabada a fuego ahora en su vida, porque él se había olvidado y él había caído en esta petición, en esta enseñanza, en este mandato del Señor, y él mismo sabía entonces que si no la reforzaba, nosotros tal vez podríamos caer en el error de olvidarlo. Entonces, estos versículos nos dejan ver entonces fieles e infieles, pero aquellos fieles no deben olvidar por qué. Así que el primer punto que podemos ver, que nos muestran nuestros versículos, resalta una enseñanza que nadie debe y puede eludir. Deben ser salvos. Mateo 11:28 era el anuncio que había dado antes el Señor. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. El primer llamado del Señor es entonces: crean en mí, acepten mi mensaje, yo soy el Mesías, yo les voy a dar descanso, yo soy el Rey prometido, el que debía de venir. Pero ahora aquellos que habían respondido a este llamado, les dice: deben permanecer fieles y prudentes. Y pareciera una obviedad tomar este punto de decir: claramente tienen que ser cristianos, claramente debían haber aceptado al Señor. Pareciera que esto es algo que todos entienden y todos lo comprenden, pero en realidad no es así. Mateo 7:22. Supuestos cristianos: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Estos hombres que llegan a la eternidad ante el juez justo, ante el Señor, ante nuestro Dios, ante su trono, parecieran que llevaban una vida que cualquier cristiano anhelaría. ¿Cuántos de nosotros quisiera dar a conocer al Señor con milagros como lo hacían ellos? Ciegos que recobran la vista, sordos que vuelven a escuchar, paralíticos que se levantan y caminan, muertos que volvían a la vida, las tempestades que se calmaban.
agua convertida en vino, caminar sobre las aguas, tantos milagros. Y estos hombres no solo que lo hacían, sino que tenían mensaje profético, tenían revelación del Señor, los demonios se sujetaban a ellos, pero así todo no eran salvos. Al Señor que decían servir no los conocía. Ellos estaban lejos del Señor. Estos parámetros, estas manifestaciones llenarían cualquier iglesia hoy en día. Pero esto también nos dice que no significa que allí estará el Señor y no significa que esas personas son realmente cristianas. Ellos habían olvidado lo que el Señor esperaba de ellos. Ellos se habían olvidado de la voluntad del Señor. Mateo 7:23 les contesta a estos hombres: entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Milagros, señales, profecías, demonios expulsados, y a esto el Señor llama iniquidad, maldad. Entonces no era el deseo del Señor, el llamado del Señor que habían olvidado y que no debemos olvidar ninguno de nosotros, es hacer fieles y prudentes hasta el fin. ¿Pueden haber milagros? Claro que sí. Nadie dice lo contrario, pero el problema es cuando disfrazamos una salvación que nunca existió con señales que no dejan ver lo que el Señor ha hecho o no en el corazón de estas personas. El Señor no nos manda milagros, el Señor no nos manda a profetizar, el Señor no nos manda a echar demonios, porque sí, el Señor primeramente nos manda a confiar en Él, a seguirlo como Él nos pide, y si a Él le agrada, los milagros van a suceder, los endemoniados van a huir, las profecías podrían llegar con la palabra, entonces pueden pasar estas cosas. Pero la diferencia es que vamos a entender que nosotros no hicimos nada. No fuimos nosotros, Señor, Señor, nosotros hicimos milagros, echamos demonios, profetizamos. No se equivoquen. Es el Señor, para que nadie se gloríe, dice Pablo. Entonces, en ese momento, cuando recordemos esto, nadie de nosotros nos vamos a atrever a decir: Señor, Jesús, mira todo lo que hice en tu nombre. Jesús, mira los milagros que acontecieron cuando yo predicaba y oraba. Jesús, por ende, esto significa que yo soy un cristiano y soy salvo. Y cuidado, porque el Señor nos puede decir: se han olvidado. No eran las obras, era su fe, su fidelidad puesto en mí, no en las manifestaciones que yo les pude dar. Y a eso entonces nos apunta el versículo 45. Nos dice entonces que nos da tareas. Ya somos cristianos, ya hemos respondido al mensaje de salvación, aceptamos su soberanía, su poder, nos sujetamos a Él. Entonces ahora sí nos da tareas a cumplir, mandatos a cada uno de nosotros
para llevar a cabo la extensión del reino. ¿Y cuál es la tarea? Mateo 5, 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Si se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. ¿Y cómo seremos luz? Podría ser la pregunta. ¿Cómo podríamos ser la sal del mundo? Y es justamente lo que entendemos de la petición que el Señor deja a todos nosotros. Mateo 28, 19 al 20. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar, a ser fieles todo lo que Él les he mandado. Y recuerden que no se les olvide, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Recuerden, Él se va, ya no lo vamos a poder ver, pero sigue con nosotros y va a regresar. ¿Y por qué esto entonces tiene sentido? Era lo que veíamos en Mateo 24, 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea que la segunda venida del Señor está ligada al mandamiento que Él les da antes de ascender a los cielos. Vayan y prediquen el mensaje de salvación y hagan los discípulos, enseñándoles que no se olviden lo que yo les he mandado a ustedes. Y allí vendrá nuevamente el Señor. Entonces aquí vemos cómo podemos ver que somos luces. Aquí podemos ver cuáles son las tareas que Él nos ha dado. Ser fieles y prudentes a esto. Predicar su mensaje, su voluntad, sus planes, no los nuestros. Los planes de Dios son los perfectos, no los nuestros. Cuidado entonces con vivir pensando que estabas haciendo lo que Dios te pidió para luego escuchar: apártate de mí, no te conocí. Por eso el versículo 46 nos dice: dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. Ya se fue el Señor, pero que no se olviden, Él estará con nosotros. No lo podemos ver, pero debemos vivir entendiendo que Él está con nosotros a través de su Espíritu Santo, y vivir entendiendo, sabiendo eso para nuestras vidas. Entonces, aquellos que están haciendo y obedeciendo lo que el Señor les mandó hacer son dichosos, bienaventurados, doblemente felices. Que no se les olvide, la fórmula, la felicidad es hacer lo que el Señor nos pidió. Y aquí es donde empieza la confusión. Aquí es donde empezamos a olvidar lo que el Señor nos pidió.
y comenzamos a transitar un camino que cada vez se empieza a apartar del Señor. Muchos cristianos, verdaderos cristianos, empiezan a decir y a sentir un mal en sus vidas. Se empiezan a sentir perdidos, frustrados, desolados, sin esperanza, sin un sentido claro en la vida. Se empiezan a sentir estancados, que nada en realidad los llena. Eso entonces nos deja ver que nos hemos olvidado lo que Él nos ha pedido. Entonces, la pregunta sería, ¿estás haciendo lo que el Señor te mandó? ¿Ser luces en el mundo? Serás dichoso. Estarás completamente lleno de su gozo, porque verás a su palabra transformando vidas y corazones. Si no ver esto, no entender esto, olvidar esto, poco a poco te llevará a olvidarlo y poner tu vista en ti y en lo que deseas. Muchos se olvidaron realmente de esto y van corriendo tras las cosas de este mundo: el dinero, la fama, bienestar, bienes materiales, algo que puedan conseguir, que les hicieron creer y que ellos mismos han empezado a pensar que cuando lo alcancen, cuando lo logren, realmente serán felices, realmente se realizarán. Y poco a poco se van dando cuenta que aunque consigan sus metas, aunque lleguen a los objetivos, no llega la felicidad. No se sienten gozosos. Tal vez algunos días, cuando tenga dinero suficiente para poder vivir bien, ahí seré feliz. Y si así lo hacen y lo alcanzan, se van a dar cuenta que nada ha cambiado. Cuando consiga a mi esposa, me case y forme mi familia, dirán otros, allí lo habré conseguido. Y no está allí la felicidad. Cuando termine mis estudios y sea un gran profesional de renombre, allí se darán cuenta que no está la felicidad. Cuando me jubile y mis hijos ya sean grandes, allí podré servir al Señor. Y tal vez sea demasiado tarde. Se han olvidado muchos que debían ser fieles y prudentes al hacer lo que el Señor les había mandado hacer. Pero se les olvida y creen que hay mucho tiempo. Muchos piensan que pueden llegar a la meta y luego recién empezar a vivir y servir al Señor. Y esa es la advertencia. Cuidado, vendrá como ladrón en la noche. Cuidado, nadie sabe el día y la hora. Cuidado, los puede sorprender y se darán cuenta que los encontró lejos de ser fieles y prudentes. Que no esté el Señor hoy físicamente presente con nosotros no quita que su llamado ha cambiado. Que no puedas verlo como veía el pueblo de Israel, una columna de nube o una columna de fuego como presencia visible de Dios, no cambia nuestro llamado a ser fieles y prudentes hasta el fin. Que no podamos verlo en carne y hueso como hicieron sus discípulos, no quita
que debemos olvidar lo que Él nos ha pedido. Hay programas como Jefe Encubierto, donde aquellos que dirigen y son dueños de una gran empresa se disfrazan, se camuflan y entran a trabajar codo a codo con sus empleados para ver cómo se comportan, cómo trabajan y qué piensan acerca de la empresa y cómo se están haciendo las cosas. Y allí, pasado desapercibido, descubre que algunos realmente son eficientes al hacer su trabajo, otros, mientras el gato no está, hacen fiesta, y si el jefe no ve, puedo pasar de largo. Muchas veces, cuando estaba en mi trabajo, no voy a decir cuál, en uno, a veces me cansaba, me agotaba de mis jefes, todo el tiempo estaban pidiendo cosas, todo el tiempo yo era el que debía hacerlo todo, y justo en la puerta siguiente a nuestra oficina estaba el instituto de Esteban, el instituto de inglés. Entonces, cuando nadie me veía, cuando los jefes salían, iba despacio, golpeaba su puerta, él me dejaba entrar y quedaba tomando mate tranquilo en su recibidor mientras él daba clases. Cuando el jefe no está, cuando el Señor se vaya, es esta la actitud que Él nos está diciendo: cuidado, que no se les olvide. Cuando íbamos al colegio, la profesora decía: alumnos, me voy un ratito, quédense en silencio, no hagan ruido, estén quietos, terminen la tarea, y ni siquiera terminaba de cerrar la puerta y eso era una batalla campal. Y no solo eso, no era solo el descontrol, papeles volando, gritos, ruidos, algunos se iban del salón y otros esperaban en la puerta vigilando que cuando volviese, silencio en el lugar, nada pasó. Por eso el Señor nos dice: nadie les puede avisar cuando yo vuelvo. Nadie me verá, nadie sabrá el día, la hora. Cuidado con que los agarre desprevenidos. Entonces los ciudadanos del rey les son fieles a pesar de que el Señor no está visiblemente con nosotros para controlarnos y hostigarnos constantemente. Simplemente dejó la tarea y se fue. Versículo 47. De cierto les digo que lo pondrá sobre todo sus bienes. Y cuando dice esto, esta promesa que nos pondrá sobre todo sus bienes, no nos está diciendo que allí debe estar nuestra motivación o que debe ser todas las cosas que anhelemos para que Él nos diera. Este mensaje nunca debemos escuchar como verdadero, ni tampoco nosotros decirlo y prometérselo a alguien. Vení, el Señor va a solucionar todos tus problemas. Vení, el Señor te va a dar el milagro que estás esperando. Vení, el Señor, y tu matrimonio se va a poder restaurar. Vení, el Señor te va a dar el trabajo que tanto deseaste. Este es el mensaje contrario a lo que nos está diciendo. Simplemente debemos recordar lo que Él nos dijo, lo que Él nos pidió,
Y si lo logramos, puede que tal vez lleguemos a considerarnos siervos inútiles. Pero la promesa de bendición, aunque éstas lleguen, no va a ser nuestro deseo. La hermosura de nuestro Señor es lo que lo debe eclipsar todo, y eso debe ser suficiente para ser fieles y prudentes hasta el final, porque en realidad no vamos a encontrar nada más maravilloso que nuestro Señor. Si realmente lo conocemos, si realmente lo encontramos, nos vamos a dar cuenta que no hay nada fuera de Él tan maravilloso, tan grande, tan hermoso, que nos dé todo lo que alguna vez deseamos en nuestro corazón, que nos dé su amor, su paz, su gozo, y ahora, porque lo hemos conseguido todo, viviremos amando y respondiendo a ese amor que nos fue dado primero por nuestro Señor. Y ahora, para ir concluyendo, los últimos versículos 48 al 51 nos dejan ver la otra cara. Hemos hablado de cómo quienes son los fieles, ahora también nos habla de los infieles al Rey. Pero si has entendido lo anterior, fácilmente ya podrás haber entendido esta sección. La pregunta entonces que deberíamos responder es: ¿qué haces cuando el profesor no está? ¿Qué haces cuando no está el jefe? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Se te ha olvidado la belleza de tu Rey, que se ha ido y aún no vuelve? ¿Te has olvidado qué debías hacer? ¿Estás ahora entonces buscando otras cosas con las cuales llenar tu vida pensando que allí encontrarás las respuestas? ¿Sientes hoy que el Señor no es suficiente y necesitas más estímulos para darle sabor nuevamente a tu vida? La pregunta sería entonces: si lo has conocido, ¿hace cuánto estás caminando lejos de Él, habiéndote olvidado de Él? ¿Probaste hacer otras cosas y ves que no ha pasado nada, que nada ha cambiado, que el Señor todavía no vuelve? Entonces tal vez hay mucho tiempo, tal vez toda mi vida la pueda dedicar a lo que quiero, total. Cuando sea grande, sea viejo, puedo volver y dedicarme al Señor. Que no se te olvide. Versículo 49 dice que empieza a golpear a sus consiervos, come y bebe con los que se emborrachan. El Señor le había dicho: debes cuidarlos, debes estar y atenderlos, debes darles de comer, darles de beber. Pero el infiel hacía completamente todo lo contrario, porque no estaba allí el jefe, no estaba allí el Señor, y entonces dio rienda suelta a lo que Él quería. Esto nos deja ver, al igual que en el principio, que muchos dirán tal vez: yo creo en Jesús, Él es mi Señor, pero harán lo que mejor les parezca.
vivirán una vida que en realidad no va a reflejar ni por cerca a Jesús, entonces no tiene sentido. Son cristianos, pero viven completamente contrario a como deberían vivir. Se les ha olvidado. Y los últimos versículos 50 y 51, el Señor vendrá y aquel siervo el día que no lo espera y una hora que no sabe, lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será llanto y el crujir de dientes. Cuidado. Dios es amor, claro que sí, pero Dios también tiene preparado el infierno para aquellos que se han olvidado de Él. No creas que puedes salirte con la tuya y solo vivir con apariencia de piedad. Nadie puede engañar al Señor. Él sacará todo a la luz. Él lo va a descubrir todo. Entonces la pregunta sería, ¿qué saldrá a la luz cuando Él vuelva y nos encuentre? ¿En qué y en dónde nos encontrará cuando Él vuelva? Hoy es el día entonces para que podamos arrepentirnos, hacer memoria y poder volver a vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Hacer entonces aquello que Él nos pidió y así vamos a volver a sentirnos dichosos, felices, gozosos, bienaventurados. Deja de probar lo que el mundo te puede estar ofreciendo. Deja de pensar que aún hay tiempo para vivir y dedicarte al Señor. Vuelve hoy a lo que el Señor te ha llamado y allí podrás encontrar en Cristo la plenitud de gozo, su paz, esperanza, amor. Todo aquello que pienses que está afuera simplemente está dejando ver que te has olvidado, que el Señor te ha pedido. Vuelve hoy a Cristo. Vuelve hoy al Señor. Él te recibirá y podrás ver nuevamente y claramente el camino, la verdad y la vida que realmente anhelas, pero que has olvidado. Él es la luz del mundo. Deja de jugar con los espejitos de colores que pueden ofrecerte y recibe esta perla de gran precio que es nuestro Señor, que ha venido, ha muerto, resucitado, pero va a volver a buscarnos aquellos que no se han olvidado de Él. Amén.